Ok, ahora sí estoy conectada. Muy bien, y hoy tendremos una conversación muy interesante con la doctora, con la psicólogo Gloria Pino. La psicólogo Gloria Pino es psicólogo clínico, es docente universitario, es venezolana, en este momento se encuentra en Madrid. Vamos a tener una conversación que la verdad resulta altamente importante para mí como para muchos en este momento, porque nos encontramos en un año que sin duda ha cambiado gran parte de muchas de las percepciones que teníamos, pero también como nos ha cambiado algunas percepciones, también creo que nos ha afianzado el hecho de que tenemos que fomentar nuestro bienestar, generar cada día más bienestar para poder entrar en una, digamos, en una sintonía de congruencias, para poder entrar en una situación en la cual cuando nos encontramos ante situaciones adversas podamos salir mejor parados. No quiere decir que no vamos en algún momento no vamos a poder decaer, no vamos a poder sentir tristeza, no vamos a poder sentir ansiedad e inclusive llegar a la depresión. El tema es cuánto vamos a permitir que estas situaciones puedan perpetuarse en nuestra dinámica. Aquí ya voy a aceptar a la doctora. Cuenta es bienestar-psic de psicología. Ya nos estamos conectando muy bien. Bienvenida, bienvenida, profe. Yo le digo profe, aunque no haya sido mi profe, porque usted es docente y si hay algo para mí relevante en esta vida, es todos los que de alguna forma nos han enseñado. Y si esto es de una forma oficial, pues todo mi respeto para usted. Un placer conocernos ya como en vivo en este live. He venido siguiendo su trabajo en su cuenta, que la vemos ahí reflejada y que ya también pueden empezar a seguirla los que se conecten en este momento en el live y los que lo hagan luego lo vean en el diferido. Y hay un trabajo muy importante de Gloria como psicólogo clínico reflejado en su cuenta de Instagram, de esas cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden dar una guía, un apoyo en cómo manejarnos ante situaciones complejas. El trabajo del psicólogo para mí es sumamente admirable. Durante la profesión de médico nosotros vemos psicología en dos oportunidades, en algunos 2 semestres de la carrera, y creo que debería, no sé, aumentarse las horas de la carga académica, de la experiencia que puede tener un médico en el manejo de pacientes, y cómo poder llegar un poco más a ese bienestar, digamos, integral de nuestros pacientes. Exactamente. Bienvenida, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Patricia. De verdad que encantada de aceptar tu solicitud para este live. Eh, um, bueno, eso de llamarme profe para mí es música para mis oídos porque ciertamente creo que es el título más bonito que le pueden poner a uno, ¿no? Mi papá fue maestro de escuela y además fue un hombre que ocupó muchos cargos y cargos importantes. Y yo recuerdo, estaba yo jovencita y un día me dijo que le pasara máquina, que en la máquina de escribir su currículum. Y lo primero que ponía era maestro de escuela. Y yo le decía, papi, pero, o sea, con todos los otros cargos, ¿para qué vas a poner ese? Y me dijo, porque Ajá. es el más importante. Lo más importante que yo he hecho en mi vida es haber sido maestro de escuela. Sin Y duda. yo no lo entendí en el momento, pero lo entiendo perfectamente hoy. Creo que el rol docente realmente es una belleza. Y aunque ya tengo 5 años fuera de las aulas, ya casi 6 años fuera de las aulas, no he perdido, pues, esta cosa de ser parte de la diáspora, ¿no? De que somos tantos ya, pues la gente me sigue llamando con mucho cariño profe, ¿no? Y es algo que agradezco, realmente es música para mis oídos. Es así, sin duda. El rol de... Es que igual lo sigue haciendo de alguna forma aunque esté fuera de las aulas, porque ahora tenemos la plataforma, digamos, digital que nos permite llegar un poco más allá, inclusive fuera de esas aulas. Bueno, y es un Ujú. trabajo
que se permite expandirse, digamos, Exactamente. y actualizarse y además también innovar en la forma en la que transmitimos el conocimiento y Sí, poder hacer que creo, trascienda. ciertamente creo que son herramientas muy buenas que pueden ser utilizadas de buena manera o de mala manera, pero yo le comentaba a una colega eso, que yo he hecho mi pequeña aula Exacto. en en el Instagram y me causa mucha gracia porque alumnos de mis primeros grupos me dicen, ay, profe, cuando yo la oigo me siento como si estuviera en clase. Y yo, bueno, menos mal. Exactamente, y por Ellos eso lo yo, disfrutan y yo lo disfruto, así que la es cosa así, y por funciona. eso para mí era inevitable como buena alumna que he sido siempre y con demasiadas ansias de aprender, cuando la contacté por primera vez le digo, profe, de una vez, así es que bueno. Una de las cosas que motivó este encuentro y que invitar a Gloria es este año que ha sido tan movido para todos. A todos, yo creo que hasta los que están en su área geográfica, los que no se encontraban en un movimiento migratorio reciente, o los que no estaban ni siquiera haciendo turismo, como a muchos les pasó que también se quedaron atrapados en países y estaban haciendo Ujú. turismo. Los que no han perdido familiares y los que los han perdido, amigos, colegas, ha sido un año, los que han perdido su salud, en fin, los que han tenido síntomas leves por COVID, el impacto ha sido gigantesco, el impacto económico, en fin. Creo que una de las cosas que más necesitamos en este momento y que todavía a largo plazo vamos a seguir necesitando es el apoyo y tener las herramientas de la mano experta de las personas que sepan de la conducta humana. Cuando veía uno de sus Instagram TV, usted hablaba de la trascendencia, cómo queremos trascender a este momento, porque además no es solo este momento COVID, es cómo queremos trascender a cualquier otra circunstancia compleja que nos toque vivir. Llámese la pérdida de un familiar por lo que sea, por una enfermedad crónica, por un accidente. Llámese, estoy estudiando una carrera que a lo mejor me excede en algunos momentos. ¿Cómo puedo yo como estudiante llevar este momento que no sea tan complejo y poder salir airoso de la situación? Ujú. Separaciones, en fin, una cantidad de escenarios que esto va a ser simplemente un ejemplo que se puede traspolar a cualquiera de ellos. Y me Sí. encantaba cómo usted hablaba de cómo tomar esas acciones tenaces y esos pasos que yo sé que usted bien nos va a describir en relación a cómo queremos trascender a situaciones como las que vivimos actualmente. Sí, bueno, como bien dices, ¿no? Este ha sido, ayer daba en un foro, participaba en un foro con una pequeña ponencia que se llamó el 2020, el año que vivimos peligrosamente. Wow. Eso es el título de una película de 1982, pero que todo el año me ha estado dando vueltas en la cabeza, ¿no? El año que vivimos peligrosamente. Uh-huh. Porque eso ha sido este año, ¿no? Este año ha sido un año de incertidumbre, quizás es si hiciéramos una nube de palabras, Uh-huh. creo que en el medio estarían incertidumbre y ansiedad, ¿no? Uh-huh. Una falta de control, de conocimiento, de saber qué está pasando, mucho miedo porque había una amenaza real que no la podíamos ver, no la podemos tocar, no la podemos Sí. oler, pero Lo cual genera más vale, ansiedad y más claro, incertidumbre, claro, sin duda. porque es así. Además, es una cosa novedosa, o sea, no es una amenaza como decirte, oye, por ejemplo, quienes vivimos en climas tropicales, que entonces llegan las lluvias, llegan los zancudos, llegó el dengue, ¿no? Correcto, Entonces tú correcto. dices, oye, ya, o sea, ya más o menos aprendes a lidiar con esas cosas, entonces, bueno, con eliminar las fuentes de zancudos, ¿sabes? Ponerte los repelentes de mosquitos y más o menos puedes Exacto. manejar la cosa. Pero se nos aparece un evento que, bueno, la verdad es que Bill Gates lo había predecido, podría haber una pandemia, lo dijo en 2015, ¿no? Claro. Pero no estábamos preparados, ni escuchamos esa advertencia tampoco, ¿no? A pesar de que, bueno, por muchos conocimientos que se habían generado, se podía esperar que eso sucediera.
Pero lo cierto es que nadie estaba preparado, ni los gobiernos, ni los No, científicos, ni los clínicos, o sea, ni nadie. los profesionales de salud, nadie estaba preparado para una pandemia. Entonces nos agarra en el aire, nos agarra en el aire y pues básicamente en esa ansiedad que flotaba en el aire también, nosotros empezamos a trabajar como podemos, a tratar de afrontar esa ansiedad. Las primeras semanas, tú recordarás que fueron semanas hasta muy cómicas, ¿no? Ay, bueno, voy a organizar los closets de la casa, ¿no? Sí, Y sí. ahora voy a hacer todos los cursos de costura que no he hecho en mi vida y Nos voy a tomamos como aprender, un tiempo libre que claro, íbamos a sí, tener momentáneamente. voy a aprender a hacer pan y voy a, ¿sabes? Pero a la segunda semana tú empezaste, porque claro, cuando, al menos aquí en España, cuando el confinamiento empezó, la gente pensó, no, esto va a ser por un par de semanas. Mi esposo y yo estábamos claros que aunque durara un par de semanas, nosotros no íbamos a salir. Mi esposo y yo tenemos una enfermedad rara y somos del grupo vulnerable. Vulnerable, Entonces, claro. nosotros, de hecho, todavía prácticamente no salimos, solamente a hacer la compra y más nada. Entonces, claro, la gente empezó a pensar ya al partir de la segunda semana, oye, esto no es solamente la rochela de tengo 2 semanas de vacaciones, esta cosa es En más serio. grave. Y los días empezaron a hacerse más largos y, sabes, lo que inicialmente parecía que era una simple gripe, ahora pues nos sentábamos frente al televisor a contar los muertos todos los días, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que eso impactó mucho sobre el estado de ánimo de la gente y además con el agravante de todo la debacle económica que esto trajo, lo que se tradujo en pérdidas de empleos para mucha gente. Claro. Y hay países que pueden atender ese tipo de contingencias Ujú. por un tiempo, porque ningún país puede ilimitadamente atender esas contingencias, pero Exacto, hay países que no. Hay exacto. países que no. Entonces, cuando nosotros decíamos, y yo lo dije muchas veces, quédate en casa, ¿ok? Es una consigna que sí, que nos hacía como ciudadanos partícipes de nuestra responsabilidad común, ¿no? Para protegernos entre todos, pero que al mismo tiempo asumía como que si todos pudiéramos hacer teletrabajo, porque había gente que decía, si yo me quedo en casa, ¿qué como? O sea, si yo me quedo en casa, no, por ejemplo, alguien que limpie casas, No tiene trabajo ahora. no Ujú. tiene Se trabajo. quedó sin trabajo, Es exacto. El exactamente. que O tiene sea, restaurante pudo haber hecho delivery, pero pudo, pero ajá, y a lo mejor se hizo delivery, entonces no necesitaba a todos los mesoneros. Entonces el se mesonero quedaron se desempleados. quedó desempleado, ¿no? Sí, Entonces, claro, así como hubo negocios que surgieron en medio de esto, por ejemplo el delivery, también hubo negocios que se vinieron abajo y hubo gente que se quedó sin empleo y hubo fábricas que cerraron exacto. y así, entonces ya a la ansiedad de la incertidumbre del presente fue la incertidumbre del futuro y además las pérdidas. Y además empezamos a perder gente, Sí. empezamos a perder amistades o conocidos o, ¿sabes? Y bueno, los venezolanos además que estamos regados por el mundo, ayer se murió fulano en Houston y el otro día se murió Mengano en Maracaibo y Sultano en otro lado. Porque Así es. lo que sí ha sido esta pandemia es democrática, ¿no? Eso ha afectado a todo el A mundo, todo. económicamente a unos más que otros, pero a nivel de salud hemos visto morir presidentes de banco. O sea, Correcto. que no era porque, oye, el tipo no tenía dinero para pagarse las medicinas. No, no, No. en Portugal murió el presidente de un banco. Sí. ¿Ok? O sea, esto ha sido algo que nos ha alterado la vida de muchas maneras. Y claro, uno piensa, yo todavía pienso, bueno, quizás esto nos va a llevar a una reflexión como sociedad, ¿no? De qué es lo que yo quiero hacer con mi vida ahora. A veces pienso que sí, a veces pienso que no, que las cosas van a seguir iguales. Mm. También tiene mucho que ver con los valores de las sociedades en las que estamos inmersos, ¿no? No es lo mismo el manejo de esta pandemia en países que por sus mismos sistemas políticos están más abocados hacia el trabajo común que en países más capitalistas que están más abocados al individualismo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces es como, bueno, sobrevive el más fuerte, ¿no?
Sí. tú buscas la manera de resolver lo tuyo. Sin embargo, no es Pe- ilimitado como usted dice, porque hay un punto en el que si esto se perpetúa en el tiempo, digamos, empleados de la salud o empleados fijos del Estado que pueden seguir percibiendo un salario pese a estar manos caídas, hay un punto en que ni siquiera el Estado va a tener cómo pagarles, entonces también se van a ver afectados porque no van a dejar de percibir su salario si esto se Exactamente, perpetuara infinitamente. porque además en esto, cuando hablamos del sistema público de salud, estamos hablando de cosas que funcionan con impuestos. Y si las fábricas cierran, pues no pagan impuestos. Y si los que trabajamos ya no trabajamos, pues pagamos menos impuestos o no Correcto, pagamos impuestos. correcto. O ya, bueno, percibí tampoco este año que este año no voy a pagar impuestos. Exacto. ¿Ok? Entonces, Exacto. Es una bola de nieve. el Estado tampoco recibe. Y si no recibe, ¿cómo cuida? ¿Cómo da? Entonces, claro, todo esto nos debería llevar teóricamente a una reflexión de cómo es la sociedad que queremos en el futuro y cómo es que yo quiero trascender, que era un poco tu pregunta, Sí. ¿no? Justamente esta semana estamos celebrando el día el día del El psicólogo, psicólogo. hoy es en Colombia, el domingo es en Venezuela, pero bueno, en Venezuela siempre esto ha sido como unas fiestas patronales, ¿no? Sí. Y yo justamente hoy en mi video de hoy yo decía que yo me sentía muy orgullosa de pertenecer a mi gremio, porque creo que, y seguramente, por ejemplo, los médicos también, o sea, como tú, pues se sienten Es muy así. orgullosos el día de hoy de ser médicos, de estar en estas profesiones de ayuda y que hemos podido ser útiles en momentos tan duros para todos. Correcto. Pero además somos útiles estando tan afectados como los demás. Es O así. sea, porque nosotros no somos inmunes a la Es incertidumbre, no así. somos inmunes a la ansiedad, pero por ejemplo, cuando ya se empezaron a poner en marcha todos los servicios de atención gratuita a los venezolanos que se ponen en marcha en momentos de crisis, eh, o sea, mucha gente me dijo, mira, es que nada más por mi propia salud mental, yo necesito, ¿sabes? Saber que estoy haciendo algo para ayudar a Sí. alguien. Porque estar en mi casa mirando para el techo no es una opción. Y entonces, si no puedo salir de mi casa, bueno, por lo menos esta es una manera en que yo estoy haciendo algo para pensar que yo estoy poniendo mi granito de arena para solucionar esto, ¿no? Sí. Y claro, no estamos solucionando la pandemia, pero estamos ayudando a sobrellevar esta pandemia. Ahora, ¿cómo lo sobrelleva? Ujú. Una cosa que es esencial es tener una estructura. Y Ujú. eso ha sido como un mantra, ¿no? Tengo una estructura. Si estás trabajando de casa, igual tengo un horario. Eh, ¿Por qué funciona la estructura? La estructura funciona para que sea predecible. El lunes rego las matas, los martes me toca lavar, los miércoles barro, los jueves paso lampazo. Yo soy maracucha. Nosotros no Exacto. pasamos coleto, Si no pasamos la lampazo. paso. Exacto. Y, o sea, Agendarse. que, claro, o sea, saber que yo, oye, que tengo algo que hacer, pero tampoco atiborrar aquella estructura de actividades a lo largo del tiempo sin tener un respiro para ti. Porque Correcto. otra cosa importante, y a mí me encanta esa metáfora, es la de la máscara de oxígeno en el avión. Ujú, O sea, ujú. cuando Literal. a ti te explican eso, te dicen, oye, si usted necesita ayudar a alguien, primero póngase su máscara de oxígeno. No hay otra forma. Entonces, No hay otra forma. no puedes ayudar si tú no estás centrado, no Es puedes así. ayudar si tú no atiendes tus propias necesidades. Una Exacto. cosa que parece una tontería, pero me han pasado con muchos pacientes, es el decirles que dentro de esa estructura necesitan un tiempo para ellos mismos. Es así. Pero es que si tengo las clases del niño y la niñita que tiene 3 años y mi marido que no sé qué más y tengo que hacer el almuerzo mientras estoy trabajando, Ujú. tienes que buscar un tiempo para ti. Sí. Los papás dejaron de ser pareja porque ahora son maestros. Ujú. Entonces son maestros y son padres y son trabajadores desde casa, entonces ya no son pareja. Tienen que buscar un tiempo para ustedes. Es O sea, así. hay que preservar nuestros roles, hay que preservar nuestros espacios y hay que preservar nuestras conductas de autocuidado. Exacto. Y eso puede ser, mira, claro, además también yo aprovecho para darles algunas estrategias
que sirven para el manejo de la ansiedad, ¿no? Entonces, Ujú. que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mindfulness, con meditación, con hacer yoga, que además hay ejercicios sumamente fáciles Sencillos. para personas que no tienen experiencia y haciendo yoga, por ejemplo, en silla, que sabes que no tienes que hacer no vas a Correcto. empezar haciendo una asanas Un movimiento muy que sea complicadas, complicado. exactamente. Pero ¿por qué estas cosas funcionan? Porque cuando uno está relajado, no puede estar ansioso. O sea, la respuesta de ansiedad es incompatible biológicamente, fisiológicamente, con la respuesta de relajación. Ujú. Y tú como médico lo debes Ah, saber. O sea, si yo estoy ujú. relajado, es el parasimpático el que tiene el mando del Correcto, cuerpo, pero si correcto. estoy ansioso, es el El simpático. Entonces, simpático. cuando Ujú. yo le digo al parasimpático que se ponga en acción, la ansiedad baja. Exacto. ¿Ok? Hacer Entonces, actividad física, correr, por caminar, la que supuesto. más te acomode, además de la clara generación de sustancias químicas que van a promover ese bienestar y esa relajación de la Exacto. que usted habla. Exacto. Bueno, de eso, ese es más tu tema, de eso Sí. sabes tú. De eso sabes tú, pero además es muy importante Sí, porque también, claro, estamos encerrados, entonces la actividad física que hacíamos se vino abajo sí, y eso también ayuda al manejo de la ansiedad, ayuda a que durmamos mejor. O exacto. sea, una cosa sagrada es el descanso. Eso Fisiológica. debería, es sagrado para nuestra salud física y para nuestra salud mental. Entonces, si yo no me canso, si yo paso todo el día en el sofá viendo televisión y además veo noticias, veo los 3 noticiarios diarios y voy contando quién se enfermó, a quién le dieron el Sí, alta, quién se murió, cuántos se murieron hoy, pues yo voy a ir a la cama absolutamente tenso y si además, y de nuevo va la estructura, no mantengo una higiene del sueño, acostándome más o menos siempre a la misma hora, eso. durmiendo el mismo número de horas, y yo no hago ninguna actividad física y no me canso durante el día, por supuesto que voy a tener problemas de sueño. Ujú. Y cuando tengo problemas de sueño, empeora el problema de la ansiedad, porque por supuesto paso la noche pensando en qué va a pasar y qué pasó y cómo será tal cosa. ¿Sabes? Empiezo a Es así. pensar en todos los problemas y mi problema de ansiedad empeora. Entonces, esa estructura debe incluir conductas de autocuidado y debe preservar las horas de sueño y descanso. La, hay una cosa que yo aprendí aquí en España, que es la importancia del ocio. Ajá. La palabra ocio para nosotros en Venezuela es una palabra con connotación negativa. Los Ujú. maracuchos decimos, vos sí soy ociosa. Ociosa, una En persona no tiene Estados Unidos nada. también, y lo conversaba con una de mis primas estos días. Una Ocio. persona ociosa es alguien que no tiene nada que hacer. Ujú. ¿Ok? En cambio aquí yo veía, ¿no? Porque las horas de ocio, o sea, sí creo que esta gente está loca. Ujú. Pero yo he aprendido de los españoles a que el disfrute y el ocio es necesario. Sin duda es necesario. Claro, pero nosotros no lo valoramos tanto. O sea, para nosotros, bueno, que si nos reunimos con la familia, que no sé cuánto y tal, pero el estar un tiempo contigo, el pasar un rato, a ver, pues yo puedo salir a caminar, pero si voy a salir a caminar porque entonces en 45 minutos tengo que hacer no sé cuántos kilómetros, oye, es bueno que yo salga a caminar, pero yo también tengo que salir a caminar para hacer esparcimiento, ¿sabes? Correcto. Para respirar profundo, para disfrutar del paisaje, para quedarme mirando las florecitas, para Exacto. ese Para tipo disfrutar de el cosas. momento, no para ponerte Exactamente, récords ni tiempos. Exacto. exactamente. Ese tipo de cosas es importante. El tiempo que pasas en familia, el tiempo que pasas en pareja. Claro, estos son países que tienen estaciones y en las estaciones de mucho frío, pues la gente tiene que hacer muchas más actividades dentro de casa. Entonces, pues es más frecuente que la gente tenga un hobby, que la gente haga colecciones de cosas. En septiembre empiezan todas las propagandas de colección de carritos, de tapitas, de cositas, Claro. ¿ok? Pero la Pero gente igual se siempre una actividad. involucra en ese tipo de actividades o juegos de mesa. Entonces, son cosas que yo he ido aprendiendo y que digo, oye, la verdad es que es cierto, o sea, nosotros también necesitamos incluir
actividades, o sea, un tiempo de ocio, un tiempo de Sí. disfrute. Eso es muy importante para la salud mental. A pesar de decir que, bueno, ahora tengo tiempo, o sea, no tengo nada que hacer y además me voy a poner de ociosa. No, no, es que es ir haciendo actividades, estructurar tus actividades y dentro de esas actividades incluir un tiempo de ocio. Digamos Eso que es un tiempo para esparcirte, pero es un tiempo consciente. Tienes que es exacto. concientizar para qué lo estás haciendo. O sea, no es para perder el tiempo, que es distinto. Exacto, que O es sea, distinto. no es perder el tiempo. Que Ujú. es distinto, exacto. Sin duda, tenemos que agendarnos, eso nos va a permitir, esa estructura de la que usted habla nos permite un orden, y orden sin precedente alguno, o con mejor dicho, con todos los precedentes, es sinónimo de fluidez, de bienestar, porque anticiparnos a ciertas cosas que podamos anticiparnos, pese a que en algún momento pueden surgir imprevistos, nos va a dar cierta estabilidad y nos va a permitir regular un poco la ansiedad del día a día o de alguna situación que se pueda presentar. Usted hablaba también de aterrizar las ideas cuando hablaba de ese, cómo anclar ese aquí, ese ahora. O sea, tengo muchas ideas que hacer, muchas cosas que se me ocurren, pero necesito aterrizarlas. Y diseñar esos planes de acción. ¿Cómo los voy a generar? ¿Qué es lo que voy a hacer para? Y yo creo que ahí de pronto viene un poco esa palabra que usted me mencionaba un par de horas atrás, y es el afrontamiento. ¿Cómo afronto en forma eficaz, porque puede ser ineficaz también, ciertas circunstancias? Eh, eh, Una de las teóricas del desarrollo de la teoría de afrontamiento, Susan Ujú. Folman, ella escribió algo que a mí se me quedó grabado siempre, que el afrontamiento no era ni bueno ni malo. Ujú. ¿Okay? Que tú no podías mirar el afrontamiento fuera del contexto donde este sucedía, ¿no? Y esto es interesante porque sobre todo en América nosotros tenemos mucho la cultura de si tenemos un problema pues hay que resolverlo, ¿no? O sea, como que parecía como que lo más importante era utilizar estrategias de afrontamiento centradas en la resolución de los problemas. Ujú. Sin embargo, a veces hay problemas que no tienen solución. Ujú. Entonces, claro, y ella, creo que ese era el ejemplo que ponía en ese artículo, y decía, bueno, si usted le dice que tiene una enfermedad terminal, ¿cuál es el problema a resolver? Exacto. O sea, lo que usted tiene que centrarse es en sus emociones, en pasar el tiempo que usted quiera con sus familiares, de la manera en que usted quiera. Hay una película que a mí me encanta, que se llama Las Invasiones Bárbaras. Es una película franco-canadiense sobre un señor que se va a morir y entonces, bueno, Ujú. su hijo que vive en Francia llega a Canadá y a pasar ese último tiempo con él. Ellos tenían una relación bastante distante y en ese tiempo que él pasa con él, no solamente descubre al padre, a su padre, quién era, la persona que era, sino que además el tipo tenía unos amigos muy locos. Y entonces se van como, no sé si es una casa de campo y tal, y allí pasan el tiempo y se despiden de él. Y yo siempre he dicho, oye, si yo tuviera la oportunidad de hacer eso, me parecería maravilloso. O sea, tú sabes lo que es que yo pueda decidir, me voy a despedir y me voy a despedir con mi familia, con mis amigos, rodeándome, ¿no? Llenos de amor. Y eso, ahí no hay ningún problema en que resolver. Ahí estoy trabajando con mis emociones. Entonces, eso es interesante porque básicamente lo que nosotros hacemos cuando el problema tiene solución, pues utilizaremos algunas estrategias para solucionarlo, pero las emociones siguen estando ahí y las emociones no las podemos eliminar. Entonces tenemos que ir trabajando con nuestras emociones a la par que vamos solucionando problemas. Cuando conversábamos hace rato, tú me hablabas del duelo y Sí. esa es una de las situaciones en las que, claro, hay una pérdida y hay unas emociones muy intensas, pero a veces la persona que ha tenido esa pérdida, por ejemplo, es una mamá de niños pequeños.
Mm. Ella tiene que seguir centrada en la tarea, porque tiene niños que alimentar, tiene una casa que atender, ella no se puede echar a morir porque alguien se murió, ¿ok? Ujú. Entonces ella, claro que hay que apoyarla para que ella pueda llevar a cabo sus tareas, pero al mismo tiempo darle un espacio para que ella pueda contactar con sus emociones. Para que pueda vivir su emoción, sentirla. Exactamente. Entonces, y en líneas generales, todo en la vida es así. O sea, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros percibimos un evento que bien nos puede retar o bien nos puede amenazar nuestro bienestar, nosotros hacemos una evaluación muy rápida de eso, de ese evento, por ejemplo, el virus, ¿ok? Ujú. Y al mismo tiempo hacemos una evaluación de cuáles son mis herramientas, qué herramientas tengo yo para manejar esta situación. Si yo considero que las herramientas que tengo son suficientes para manejar la situación, me voy a ir a solucionar el problema. Pero si creo que esas herramientas, que yo no tengo esa capacidad de resolver el problema, entonces me voy a centrar en mis emociones y quizás en tratar de evadir el problema. ¿Ok? Claro, sí, al final termina siendo la forma en cómo nosotros valoramos la situación. Y ese va a ser como el punto de partida para saber, para afrontarlo. Ahí entonces es como lo que Exacto. conversábamos, si va a ser eficaz esa forma o no, ahí va a venir el resultado. Exacto, vamos a valorar la situación, pero también nos valoramos Mm. si nuestra capacidad para lidiar con esa situación. Cuando nosotros pensamos que no podemos con ella, entonces la evadimos y a veces ahí sí, por ejemplo, hay mecanismos de afrontamiento que ciertamente no son favorables, como por ejemplo el uso de drogas o el Claro. alcohol, ¿por qué? Bueno, porque me quiero olvidar de eso, porque no quiero pensar en eso. Y eso no solamente no soluciona el problema, sino que lo empeora. Sí, Porque o crea un problema nuevo, añade un claro, problema nuevo ahí. claro. En tanto no le demos la cara a la situación, primero no va a haber afrontamiento. No va a haber diagnóstico, ni autoconocimiento, ni insight de la situación. Digamos que ese es como el paso número Claro, uno. pero eso es un tipo de afrontamiento. O sea, Ujú, el evadir es una mm, manera de afrontar, solamente que no vas a solucionar el problema. Ahora, si el problema no tiene solución, entonces, bueno, habrá que buscar las maneras de lidiar con las emociones. exacto, sí. Es un tema de lo que también conversábamos, cómo llegar a esa capacidad de ser resiliente a de una situación adversa que estamos viviendo, esa capacidad adaptativa que no solo debe permitirnos adaptarnos, sino también tomar una acción ante esa situación adversa que vivimos. Sí, a ver, esta situación de la pandemia es una situación que nos ha retado y que nos ha puesto en situaciones donde, sobre todo, imagínate la gente que ha, por ejemplo, perdido familiares, ¿no? Mm, Pues que ha tenido que superar o perdido el trabajo, o sea, que ha tenido que recomenzar, o los dueños, por ejemplo, aquí en España hay un bar digo bar, no, sí, no son bares, a ver, son como cafeterías, ¿no? sí, También se vende alcohol, pero porque bueno, entiendo. En Venezuela entendemos bar como otra cosa, Otra ¿no? cosa, sí. Pero aquí es que eso hay dos y tres por cuadra, pues. Entonces, claro, todo ese negocio se ha venido abajo y eso ha sido sumamente difícil. Entonces, hay que buscar la manera de reinventarse y cuando tú lidias con ese tipo de adversidades, una de las capacidades que se desarrolla es la resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad de sobreponernos a esa adversidad. El nombre viene de una capacidad, de una propiedad que tienen los metales que son maleables, o sea que no Ujú. importa las fuerzas externas, el metal vuelve A su forma a original. su forma original. Entonces, claro, de eso se trata un poco, ¿no? O sea, estas fuerzas externas, esta incertidumbre, esta ansiedad, esta amenaza, las pérdidas que he tenido,
pues van afectándome. Y un camino que tengo es desarrollar mis capacidades resilientes, ¿no? Eh, Quienes hemos emigrado hemos tenido que echar manos muchas veces de esa capacidad porque hemos Muchísimo. tenido que reinventarnos, ¿no? Pues hay gente que está haciendo cosas totalmente ajenas para lo que se formó, por ejemplo, ¿no? Es así. Pero ha aprendido muchísimo o te vas, bueno, yo tengo muchas colegas, por ejemplo, en los Estados Unidos que han estudiado un nivel técnico de terapias conductuales. Pues tú dices, Correcto. bueno, no ejerzo como psicólogo, pero estoy en la misma área o están trabajando como maestras preescolares. O sea, es como oye, me voy eh, desarrollando, incluso voy desarrollando nuevas habilidades asumiendo una fortaleza interna. ¿Ok? Que se va desarrollando y en la medida en que tú vas afrontando la situación, ¿no? Hay una cosa bien interesante, dos cosas. En la URU se hizo lo que probablemente fue la primera escala para evaluar resiliencia Ujú. en Venezuela, que la hizo Carelis Colina y el tutor de esa tesis fue el doctor Luis Esqueda Torres de la Universidad de los Andes. Y yo recuerdo dos cosas en particular que me llamaron mucho la atención de eso, y era claro, eso a través de análisis estadístico uno va viendo qué factores son importantes para el constructo. Y habían dos cosas que me parecían bien interesantes. Una era la fortaleza física y la otra era la presencia del padre. Ujú. La presencia del padre en la historia familiar, o sea, que la Ujú. persona hubiera tenido esa figura paterna. Ujú. Y eso favorecía el desarrollo de habilidades resilientes en los adultos, pues. Y eso me pareció bien importante, un poco también, pues, tomando en mano de lo que acabamos de hablar del autocuidado. O sea, que Ujú. la resiliencia no es solamente una capacidad que está ahí porque yo estoy afrontando la adversidad, sino que Ujú. es algo que además que se alimenta y se sustenta de conductas de autocuidado, como en este caso, pues, el favorecer el bienestar físico, ¿no? Y el estar en forma. Sí, es como, es algo no que voy a ser resiliente y va a aparecer la resiliencia. Mm. Es algo que tenemos que trabajar constantemente. Y ahí le comento, profe, un poco para que vayamos concluyendo, y es que si bien no se tenía previsto que se presentara en este momento una pandemia, que es una palabra gigantesca cuando hablamos en términos de salud, pese a que tenemos otras morbilidades como el sobrepeso, la obesidad, que generan millones de muertes anuales, pero se conocen, porque esto es una de las cosas que nos pasó con esta situación, es que nos agarró desprevenidos y no teníamos músculo desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria a nivel mundial, ni siquiera en los países de primer mundo, para poder soportar el peso que se venía encima. Si muchas más personas necesitaban apoyo de ventilación mecánica, por ejemplo, que es, digamos, el punto de quiebre en los pacientes que enferman por COVID. Y Eh, Patricia, y que no estamos exentos, o sea, nosotros estamos en la segunda ola. Correcto, es que no ha terminado. Y probablemente veamos la tercera antes de que nos podamos vacunar. Sí, sin duda es que vamos a ver la tercera, porque ahora apenas empieza el invierno otra vez en el norte, entonces va a venir una tercera ola y no sabemos cómo va a ser la respuesta completa luego de la vacunación. Y van a venir diatribas, y va a venir el que no se quiere vacunar y el que dice que sí, en fin. Y obviamente a todos los que se han visto afectados desde el punto de vista emocional y ahora están deprimidos, que también es otra pandemia que nos afecta, porque también mueren millones de seres humanos por depresión a nivel mundial. Obviamente ese estado inmunológico está en detrimento, en las personas que también tienen obesidad también el estado inmunológico está afectado, y obviamente cualquier enfermedad, y más si es desconocida y no tiene un tratamiento claro, lo va a mermar en una forma, digamos, va a tener más riesgo que los que en teoría no tienen tienen un estado inmunológico fortalecido o no tienen comorbilidades. Pero algo que nos tiene que quedar claro, profe, es que esta vez seguramente vamos a superar
esta transición, vamos a superar esta circunstancia dura que nos tocó y no se puede negar que así ha sido, pero puede venir otra circunstancia que sea tan avasallante dentro de 10, 15 años y es qué vamos a hacer desde ya para que en esa siguiente vez seamos más fuertes, porque es como siempre lo digo, siempre promuevo bienestar, no para que las cosas no nos ocurran, las cosas van a seguir ocurriendo, el tema es lo que hablábamos anteriormente, todo se conecta, cómo lo vamos a afrontar, cómo le vamos a dar la cara para que esas emociones sean mejor canalizadas y al final el resultado y las acciones sean de mayor beneficio. Entonces, es un tanto esa recomendación de qué hacer desde ya para seguir dándole la batalla a este enemigo que es esta pandemia y a los que vengan, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Sí, yo creo que hay una cosa que yo recuerdo, me entrevistaron en marzo, me entrevistó de la Megaestación, me entrevistaron Humberto Turinesi y Verónica Gómez. Y yo me acuerdo que yo cerré, o sea, estábamos empezando el confinamiento. Y yo recuerdo que yo cerré esa entrevista diciéndole, esto es una cosa de ciudadanía. O sea, no tiene que ver ni siquiera con psicología, tendría más que ver con sociología o con psicología social. Esto es una cosa que tiene que ver con ser buenos ciudadanos. Y yo creo que la pregunta es cuál es el ciudadano que nosotros queremos ser en el futuro. O sea, y el futuro es mañana. Pues. Es mañana, claro. ¿Ok? ¿Cuál es el ciudadano que yo quiero ser? Yo quiero ser el ciudadano que colabora, el ciudadano que se cuida y cuida a los demás. O yo quiero ser el ciudadano que carga la mascarilla por debajo de la nariz, ¿me entiendes? O quiero ser el ciudadano que se rehúsa a usar mascarilla. O quiero ser el ciudadano que se rehúsa a ponerse la vacuna, ¿no? Y cuál de esas dos actitudes de ciudadanía es más... tiene más que ver con conductas prosociales, con conductas de ayuda a los otros. Prosociales. ¿Ok? Creo que esa es una elección evidentemente individual, pero que nos afecta a todos. ¿Ok? Yo no estoy muy segura que el manejo comunicacional de esta pandemia haya sido el más adecuado, pero estamos aprendiendo. ¿Ok? Y lo digo porque aun cuando ya se sabía que esto era grave, se tuvo mucho temor de que hubiera pánico. Sí. Y tratando de evitar el pánico, creo que se pasaron como 100 cuadras. Y sabes, porque la gente le quitó hierro al asunto. La gente pensó que esto no era tan complicado. Quizás lo que, bueno, yo por muchísimos años trabajé en el sector de salud en Venezuela. Entonces, claro, tengo mucha vinculación con médicos y conozco, pues, claro. Trabajo mucho con el área de salud. Entonces, para mí estaba claro que esto era una situación grave, una situación de peligro. Pero me asombraba ver a mi alrededor cómo la gente seguía diciendo, porque esto es una gripecita, no va a pasar nada. Yo decía, pero no están viendo el número de muertos que hay, ¿no? Entonces, lo cierto es que algunos harán la reflexión, algunos a lo mejor se preguntarán, ¿cómo quiero vivir yo estos próximos años? ¿Cuál es la sociedad que yo quiero para mí, para mis hijos? Porque ya no solamente somos nosotros o nuestros hijos, bueno, ya mi hijo está grande, ya serán mis nietos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la sociedad que yo quiero para ellos? Yo quiero una sociedad más justa, yo quiero una sociedad mejor, yo quiero una sociedad más colaborativa, yo quiero una sociedad donde, oye, yo compre la cantidad de papel toalé que necesito. Exacto. Y no me compre 50 bultos de papel toalé y deje a medio mundo sin papel porque yo no me quiero quedar sin papel. Claro. ¿No? O sea, yo quisiera una sociedad de ese tipo. Si es posible, no lo sé. Pero yo de lo que sí estoy segura es que yo escojo, yo elijo trabajar para una sociedad de ese tipo. Para trabajar para una sociedad donde sepamos que hay gente que es más débil, que tiene menos recursos y que hay que protegerlo. Exacto. Y para tener gobiernos que pues trabajen por la protección de las personas que no tienen recursos,
y que al mismo tiempo trabajen porque todos tengamos las mismas oportunidades. Entonces, Sí. un poco Muchísimas en esa gracias por esos línea, comentarios. un poco en esa línea. Yo te digo, creo que son más preguntas que respuestas, pero Sí. yo creo que la gente tiene que buscar su propio camino y preguntarse, bueno, ¿cuál es el ser humano que yo quiero ser? ¿Cuál es el ciudadano que yo quiero ser? ¿Y cuál es la sociedad en la que yo quiero vivir? Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad. Gracias a No ti, quiero Patricia. dejarla ir sin que hablemos un poquitito de el apego. Yo sé que esto es como miles de clases de psicología que hemos intentado tocar acá, pero hay algo que obviamente nos desequilibra en estos tiempos y es ese temor a las pérdidas. Bien, porque son inesperadas, porque no queremos nunca perder esa parte física de los seres que amamos, pero ¿cómo es ese paso número uno para manejar un poco el apego que nos limita totalmente al momento de tomar una acción o de darle la cara a una realidad, a una circunstancia? Sí, a ver, las sociedades nuestras occidentales, Ujú, nosotros tenemos nuestro rollito con la muerte, ¿no? ujú, Curiosamente, porque, bueno, por ejemplo, Venezuela es sumamente católica, ¿ok? ujú. Y si no es católica, es cristiana, pues, o sea, si no son evangélicos, son Claro. católicos, pero básicamente esa es las religiones que profesan la mayor parte de la población, pensando que además eso implica que tenemos una vida más allá de esta vida. Pero igual Ujú. no nos gusta la muerte. ¿Ok? No. En la sociedad occidental nosotros tenemos un manejo de la muerte pues como algo sumamente doloroso, ¿no? Mm. Me imagino que a eso te refieres con el apego, ¿no? El estar Sí, apegados a la vida, ¿no? El duelo, a ver, el duelo es un proceso normal, es un proceso por el que todos pasamos porque, bueno, tenemos una pérdida de alguien importante. Ahora, el cómo se maneja esa pérdida va a depender de muchísimos factores. O sea, por ejemplo, cómo era mi relación con esa persona. A veces es complicado cuando yo había peleado con esa persona y tenía tiempo que no hablaba con él, o la última vez que vi a esa persona, pues tuvimos una pelea, o, ¿sabes? O le dije eso lo cosas dificulta más. desagradables. Mm. Entonces, claro, ahí va a haber dificultades para elaborar esa pérdida, ¿no? También depende de la edad de la persona, es lo mismo que muere una persona, hoy ya tenía 90 años, que tú dices, bueno, duele no verlo, pero tuvo una vida plena, tuvo sus hijos, o bueno, logró Correcto. lo que quería en la vida o lo que fuera, a que muere una persona joven, ¿no? En plena edad productiva. Exacto, no es lo mismo alguien que ha sufrido, que tiene una enfermedad crónica, que tiene muchos años sufriendo y muere, y entonces la muerte llega como un alivio, llega como, bueno, ya descansó, a que muera alguien en un accidente de tránsito a los 20 años. Entonces, Claro, la vida no es justa, ¿por qué no se muere la gente que es mala? ¿por Se qué van los pasó? buenos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a modular cómo va a ser esta respuesta de duelo, ¿no? Y en el caso específico de esta pandemia, además, el hecho de saber que murieron solos, que la familia no pudo estar con ellos, bueno, que murieron de paros respiratorios, además, que quizás estuvieron muy angustiados porque no podían respirar. O sea, Respirar. porque además son cosas que como no sabes, porque no tienes información, pues tú te haces tus propias explicaciones y Sí, tus propias ideas de lo que sucedió en aquel momento. ciertamente. Pero lo cierto es que fueron personas que murieron solas, ¿no? Que murieron apartadas de su familia. Y donde, entonces ya viene la segunda parte, que es después de que la pérdida sucede, donde los familiares no han podido hacer todos estos ritos que hay alrededor de la muerte y que son necesarios. Exacto. O sea, los ritos mira, que si las misas, que si los rosarios, el tiempo de la funeraria, que recibes a los amigos, que recibes el consuelo de la gente, que ese tipo de cosas son necesarias para lidiar con el duelo. Biológicamente nosotros somos tan perfectos que
la emoción de la tristeza implica un rictus, un gesto en la cara que te estimula en los otros el proporcionarte ayuda. Exacto. Si tú vas en un autobús alguna vez y ves a alguien llorando, tú Sí, dices, es muy difícil no acercarse me mínimo. acercaré, le Sí, pregunto, ¿qué le pasa? ¿Lo puedo ayudar en algo? O sea, exacto. eso es lo que... Entonces, cuando tú estás triste porque has tenido una pérdida, lo que tú necesitas es apoyo. Lo que necesitas es, sabes, que te contengan. Contener no de no sientas, sino Exacto. que te acompañen en tu dolor. Y poder expresar ese dolor de la manera en que tú lo sientas, pues. Entonces, de nuevo, en esta pandemia, esos ritos se han visto muy Sí. limitados, Ha ¿no? habido una brecha que ha impedido que se haga. No pueden ir ni, no sé, solo 3, 4 personas a la funeraria, solamente puede estar 2 horas, al entierro nada más que puede ir la familia, en fin. Exacto. Entonces, claro, todas estas cosas han desequilibrado, han modificado el proceso de duelo. Y que además no son pérdidas únicas, han sido, o sea, a lo mejor esta persona que está perdiendo un familiar también había perdido el trabajo y además está en una situación de confinamiento, entonces esas cosas también van elaborando, van agravando quizás el proceso de duelo. Pero además nosotros no solamente perdemos a nuestro familiar, ya en ese duelo o en cualquier otro, pues nosotros perdemos nuestra relación con él, nuestros roles. O sea, si Ese yo era rol una termina. mamá, Ujú. claro, si yo era una mamá, ahora soy mamá. Pasa mucho, por ejemplo, con las mamás, porque son mamás que pierden a los bebés cuando están embarazadas. Ujú. Ellas quedan como en un estado suspendido de yo no sé si soy mamá o no soy mamá, Claro, porque yo no lo tuve. O sea, el claro. bebé se murió antes de nacer, entonces, pero hay un Sin duelo y duda. hay que vivirlo, ¿sabes? Pero hay una pérdida del rol, hay una pérdida de la relación, hay una pérdida de los sueños que yo tenía con esa persona, de las metas que teníamos conjuntamente, Exacto. de las cosas que hacíamos conjuntamente. O sea, no es solamente la pérdida de la persona física. Sí, Y, exacto. y esa pérdida hay que vivirla, hay que estar triste, ¿no? Hay que vivir la tristeza. Yo siempre pienso en las emociones como aquellas comiquitas Ujú, que había, creo que era Goofy, ujú. se me cayó la cédula, pero era una pared que le empezaban a salir chorritos de agua, ¿no? Entonces Goofy ponía un dedo aquí y entonces le salía otro huequito y ponía uno y él terminaba pegado en la pared con los dedos de la mano, los dedos de los pies y seguía saliendo. Lo mismo pasa con las emociones. Si tú no identificas tu emoción, sientes tu emoción, expresas tu emoción, esa emoción no se va a ir. Exacto. Esa emoción se va a enquistar ahí, se va a quedar ahí y se va a permanecer ahí hasta que finalmente se exprese. ¿Okay? Entonces Esa va a ser una expresión liberadora en el hay que, momento hay que que, pasa. hay que vivir la tristeza, hay que vivirla, hay que darse permiso para vivirla. Lo que te decía, bueno, habrá personas que tienen que seguir la vida porque hay otros que dependen de ella. Correcto. Ok, entonces se le apoya para que siga su vida, pero también se le da espacio para que exprese lo que siente. ¿Okay? La otra cosa es que, claro, como tenemos problemas con el duelo, también tenemos problemas con la tristeza, ¿no? Entonces, pero no llores, distráete, hasta pero ¿por qué se va a distraer si está triste? Si lo que en este momento le toca, lo que le toca vivir su tristeza. Exacto. ¿Ok? Sería Es que como llora evadirlo. mucho. Es que llora mucho. Y bueno, ¿por qué no va a llorar si perdió a alguien importante para esa persona? ¿Cómo no va a llorar? ¿Ok? Claro, se habla de un criterio de 6 meses para decir que si el duelo es complicado o no, pero realmente es un proceso muy personal. Mm, Okay, muy hay gente individual. para la que eso dura más, hay gente que se recupera más rápido, porque depende de un montón de factores, como te decía antes.
Pero ahí lo importante es eso y que si estamos cerca de alguien que está viviendo un proceso de duelo, pues estemos ahí para escucharlo, para acompañarle. Hay procesos además que vienen posteriormente, recoger la ropa, recoger las pertenencias, que pueden ser muy dolorosos, entonces ahí también podemos ayudar y seguramente va a agarrar cada cosa y va a pensar y le va a traer recuerdos. Pero bueno, esas son Es cosas que parte. también van, exacto, es parte del proceso de aceptar la pérdida. Maravilloso, Sí. profe. Nos hemos pasado en este live de hablar de cómo trascender a circunstancias complejas y el ejemplo con el cual trabajamos fue esta pandemia 2020 que seguramente la vamos a trascender de la mejor manera. Y ahí conversamos Sí. de la importancia de hacer estructura, de hacer agenda, de organizarnos, de tomar tiempo para uno, de tener conductas de autocuidado, lo que siempre promuevo en el gimnasio mental, hacer meditación, hacer yoga y lo que yo más promuevo, bueno, hacer actividad física que te haga moverte, pero al final con la que mejor te identifiques, con la que más te sientas Claro. cómodo, pero hacerlo, tomar esos espacios también conscientes para el ocio, para el disfrute. Wow, hablamos de resiliencia, de afrontamiento y cómo podemos hacer que este afrontamiento ante una determinada situación sea más eficaz, y nos permita poder adaptarnos y por último hablamos también del apego y del duelo. Va a quedar colgado para que lo puedan disfrutar. No se pierdan seguir a la doctora Gloria, psicólogo clínico y además docente universitario. Ya se encuentra en este momento en Madrid. Su red social, Doc, es bienestar-psic, las primeras letras de la palabra psicología. Psicología. Súper agradada de tenerla y además súper agradecida de que se pudiera tomar esta hora para conversar con nosotros, con su comunidad y con los que se incorporaron de la mía. El tiempo de un ser humano es una situación que, como bien siempre lo decimos, es súper valiosa, pero a veces no tenemos conciencia de que cuando alguien nos da unos minutos de su tiempo, nos está regalando el bien más preciado que tenemos los seres humanos, porque además es irreversible. Así que estoy súper agradecida de que se haya tomado este tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, Patricia, de verdad que un placer. Un abrazo y que estén todos muy bien. Disfruten el live en diferido. Gracias, Doc. Chao, hasta luego.